Foro Educativo Municipal Río Negro 2021, Alcaldía de Río Negro con sentido social. Darío Villabona Pérez, alcalde 2020-2023. Fundación Piensa en Todos. Tema 2. Neurociencia aplicada a la educación. Bueno, entonces neurociencia aplicada a la educación. Vamos a desarrollar este tema y vamos a tener en cuenta en el desarrollo de este tema dos preguntas. La primera, ¿qué entendemos por neurociencia? Y la segunda, ¿cómo nos favorece en la educación la neurociencia? Vamos a desarrollarlo entonces de acuerdo a estas dos preguntas. El tema también lo vamos a desarrollar de acuerdo a estos 7 como parámetros, ¿sí? El tema de neurociencia es bastante amplio. Quise simplificarlo y buscar como lo más significativo y lo más práctico también, pues, para nuestro quehacer pedagógico y fortalecer también esos aprendizajes. Hay un micrófono como abierto, de pronto para que los profes podamos revisar todos nuestros micrófonos y podamos de pronto cerrar. Listo. Bueno, entonces el primer tema que vamos a tener en cuenta, neurociencia y el vínculo con la educación. Vamos a hablar de neuroplasticidad. Vamos a hablar de neurociencia en las aulas. Vamos a hablar de periodos sensibles. Vamos a hablar también de las neurociencias y procesos cognitivos en el aprendizaje. Vamos a hablar de la participación activa. Pero en esta participación activa resulta que vamos a hacer un ejercicio con los docentes de plasticidad neuronal. Entonces, en el número 6 vamos a estar súper receptivos porque vamos a ejercitar precisamente nuestro cerebro en esa plasticidad neuronal. Y número 7, entonces las conclusiones. Bueno, entonces nosotros cuando hablamos de la neurociencia, ¿sí? Generalmente estamos hablando nuestro cerebro, ¿sí? ¿Cómo aprende nuestro cerebro? Es la ciencia que precisamente nos está brindando varias herramientas, nos está hablando desde varias herramientas, explicándolo cómo es que nuestro cerebro aprende. ¿Qué está implícito en un proceso de aprendizaje? ¿Cuáles son esas células nerviosas que de pronto están actuando para que se produzcan una serie de conductas, de comportamientos, de cambios? ¿Sí? Y precisamente pues hablamos ya de unos términos que desde nuestros científicos, ¿sí? Ya definen más la palabra, ¿no? Entonces, es la ciencia que aporta las explicaciones de la conducta en términos de actividades del encéfalo, explica cómo actúan millones de células nerviosas para producir la conducta y cómo estas células están influidas por el ambiente. Hablando desde la neurociencia y el vínculo con la educación, entonces desde cómo nuestro cerebro realmente aprende y cuáles son esos dispositivos que están implícitos en el momento en que estamos adquiriendo un aprendizaje. Por ejemplo, en este momento donde estamos frente a una pantalla, varios de nosotros, ¿sí? ¿Qué está sucediendo en este momento en nuestro cerebro? ¿Cuáles son esos dispositivos que en este momento se encuentran activos para nosotros estar recepcionando, estar escuchando? ¿Cuáles son esos sentidos que están ahí implícitos? Y cómo nosotros, quizás, esta información que recibimos está siendo almacenada en nuestra memoria. Hablamos de convivencia escolar, ahorita estamos hablando de neurociencia y luego vienen otros temas, ¿sí? Pero cómo es que, por ejemplo, mañana, la otra semana, en un mes, realmente esa información va a ser todavía, no sé, significativa para mí. Realmente la voy a llevar a la práctica. ¿Qué está sucediendo en ese momento?
Entonces, nuestro cerebro como tal no solamente hace alusión a la cognición, ¿sí? A esos procesos mentales de quizás nosotros recepcionar, recibir información. Nosotros somos el ser humano como tal, es una persona que siempre estamos implícitos en las emociones, en los pensamientos, nuestra creatividad, ¿sí? Ideas, sentimientos, el aprendizaje. ¿Mm? Entonces, dentro de todo ese vínculo que nosotros tenemos, no solamente somos como robots, ¿no? De que de pronto nosotros sencillamente nos sentamos, estamos captando algo, recepcionando y ya. No, el ser humano como tal y nuestro cerebro tiene esa capacidad de adaptarse, moldearse ante nuevas situaciones. ¿Qué pasa a nosotros cuando de pronto estamos en una ciudad de clima quizás caliente y pasamos luego a un clima frío, ¿sí? Entonces nosotros ya, bueno, debemos conocer que, bueno, clima frío, debemos recurrir, por ejemplo, a abrigarnos, a tomar algo calientico, ¿sí? Nuestro cerebro también está ahí procesando información, nos está enviando señales, ¿sí? Nosotros cuando entramos en un momento de alerta, ¿sí? Cuando de pronto algo está sucediendo y que capta nuestra atención, entonces, ¿cuál es esa parte de nuestro cerebro que se nos activa para informarnos que algo no está bien? Entonces entra en juego las emociones, ¿sí? Entran en juego esos pensamientos, que viene una idea, ¿sí? Y de acuerdo a toda esa información, entonces nosotros recurrimos a tomar acción, a realizar algún tipo de conducta. Hablamos precisamente de la neuroplasticidad, ¿sí? De todos estos, de toda esta capacidad que nuestro cerebro tiene para adaptarse, ¿sí? Frente a nuevos estímulos donde nosotros nos encontramos, frente a nuevas experiencias, lo llamamos esa neuroplasticidad o plasticidad neuronal, ¿sí? Que es bien implícito el proceso de la sinapsis, que es el que permite la comunicación entre las neuronas. Entonces, por medio de esa transmisión de señales eléctricas, de células nerviosas, ¿y qué nos permite esa sinapsis? Entonces, ejecutar nuestros sentimientos, nuestras acciones, nuestros pensamientos. Y vamos a entrar a mirar precisamente un video muy interesante del que vamos a estar precisamente receptivos porque ya nos muestra dentro de nuestro cerebrito cómo ocurre esa plasticidad neuronal, ¿sí? Entonces, ese tema de neuroplasticidad, plasticidad neuronal es como plastilina, ¿sí? Entonces es como una manera muy gráfica, muy didáctica también de decirlo. Cuando nosotros todos conocemos la plastilina, sabemos que la plastilina es moldeable, ¿sí? Nosotros, si hay una presentación de una plastilina de una manera y nos presentan de pronto alguna figura, sabemos que podemos empezar a moldearla, podemos empezar a combinar los colores, ¿sí? Entonces, el término precisamente también viene desde allí, desde esa plasticidad, esa capacidad que nuestro cerebro tiene para moldearse ante las nuevas situaciones, adaptarse también ante los nuevos estímulos y de acuerdo a las nuevas experiencias, nosotros entonces más adelante vamos a ver cómo esa neuroplasticidad la estamos desarrollando en nuestras aulas, cómo nosotros como educadores estamos favoreciendo esos procesos de aprendizaje en nuestros niños y qué otras estrategias también nosotros podemos emplear con ellos y que estamos estimulando precisamente los dispositivos del aprendizaje. Vamos a visualizar un video. Voy a dejar aquí de presentar las diapositivas y vamos a pasar al video para que por favor me puedan comentar en el momento en que se esté presentando, si contamos con el audio también. Bueno, entonces acá.
Ahí se supone que ya lo estoy compartiendo, ¿sí? Señora. Voy a colocar ahora el audio y me dice. Sí, correcto. Neuroplasticidad. Todo lo que nos hace humanos, recuerdos, deseos, valores y conocimientos, están inmersos en una telaraña de 100.000 millones de neuronas y cada una de ellas puede conectarse hasta con otras 10.000. Se sabe que las neuronas conversan entre sí. Mediante estas conversaciones crean redes a través de zonas de unión llamadas sinapsis. La neuroplasticidad es la posibilidad que tiene el cerebro para adaptarse a los cambios y de funcionar de otro modo, modificando las rutas que conectan a las neuronas, es decir, creando otras redes y otro tipo de conversaciones entre ellas, o sea, otras maneras de respuestas. Las configuraciones de redes neuronales pueden favorecer expresiones de tipo limitante o proactivas, dependiendo del tipo de pensamientos y sentimientos existentes detrás de ellas. Por lo tanto, resulta importante prestarle atención y validar que el mero pensamiento influye notoriamente en asuntos de neuroplasticidad, especialmente cuando sabemos que los pensamientos y los sentimientos acompañan cada instante de la vida. Desde la perspectiva facilitadora, la plasticidad cerebral permite, a través de un adiestramiento mental, que el perfil emocional pueda cambiar e impactar de forma positiva la experiencia de cada cual. Este entrenamiento puede modificar el cerebro y su actividad, dando paso a la regeneración y formación de nuevas redes y sinapsis, que son la base de la recuperación física y la reorganización de funciones u otras concepciones del mundo. Abre una nueva dimensión en el conocimiento y comprensión del ser humano, porque permite modelar conductas, hacer cambios y participar de una transformación inteligente, incrementando aquello que es útil y disminuyendo aquello que no lo es. La plasticidad cerebral es una capacidad fascinante porque implica que las personas pueden mejorar y desarrollar técnicas específicas para fortalecer conexiones neuronales más convenientes, proceso llamado potencialización a largo plazo, PNP, y desconfigurar, desconectar la rutina, o de. Hay dos tipos de neuroplasticidad. La positiva, que se encarga de crear y ampliar las redes, y la negativa, que se encarga de deprimir la funcionalidad de aquellas redes que no se utilizan. Por ejemplo, experiencias de dolor o frustración que se acumulan y que no se borran, se pueden transformar y en consecuencia controlar o calibrar los impulsos que de ellas derivan. La plasticidad del cerebro se refiere a una capacidad de maleabilidad que tiene este órgano para minimizar los impactos de los eventos externos e internos a través de modificar su forma de organización estructural y funcional. Cada vez que aprendemos o practicamos algo, estas conexiones se forman o refuerzan la comunicación de conexiones existentes. Antiguamente se creía que las conexiones que se formaban durante nuestro crecimiento quedaban inamovibles, pero hoy se sabe que la consistencia de estas conexiones puede variar de acuerdo con el uso o el desuso de las mismas. Esta extraordinaria capacidad que se conoce como plasticidad sináptica es un concepto clave en el proceso de aprendizaje y de memoria. También se creía que el cerebro era inmutable, que nacíamos con un número determinado de neuronas que iban perdiéndose con el paso del tiempo y que genes heredados condicionaban la inteligencia. Actualmente, gracias a experimentos de la neurociencia, se sabe que existe la neuroplasticidad y que el cerebro es extraordinariamente plástico. Las experiencias de vida modifican el cerebro continuamente, fortaleciendo o debilitando las conexiones de las neuronas. Independientemente del declive natural que conlleva el paso de los años, el aprendizaje se puede producir a cualquier edad. Somos capaces de generar nuevas neuronas y nuestra inteligencia es muy amplia. La edad no es un obstáculo y la conquista de darse cuenta puede ser diaria. La neuroplasticidad es una ruta para facilitar el cambio interior, modificar la forma de sentir o de reaccionar frente a un evento dado. Es un reto complejo que nos permite comenzar a dirigirnos en una nueva dirección, alejándonos de lo que nos desagrada y perjudica y acercándonos hacia lo que nos beneficia y produce placer.
Realizar cambios representa abandonar lo conocido y darse otras opciones. El cerebro se puede resistir a hacer modificaciones aunque lo que se ofrezca sea una mejor solución o represente mayor bienestar, ya que lo interpreta como peligro al no conocerlo como parte de sus redes. Y esa es la razón por la cual cambiar resulta tan complicado. Neurobiológicamente hablando, el cerebro fácilmente presenta resistencia al cambio. Sin embargo, a pesar de esta característica, se pueden crear otras redes neuronales mediante nuevas experiencias y nuevos conocimientos que remodelan o reformatean el cerebro. Es allí donde la facilitación tiene mucho que ofrecer. Avances en neurociencia y en otras disciplinas afines a las conductas humanas conocen científicamente cómo opera la unidad cerebro-mente y cómo además se pueden modificar y entrenar las redes neuronales que cada persona construye para obtener cambios. Somos la única especie que utiliza la plasticidad para perfeccionar y evolucionar lo que nos hace diferentes y singulares. Pero además, cada individuo de nuestra especie es único e imprevisible y participa de su propia evolución debido a la influencia de sus propias experiencias. Las personas más satisfechas consigo mismas son las que saben que cambiar es una oportunidad de aprender algo nuevo sin quedarse en lo mismo. Para transformar inteligentemente es necesario vencer la mencionada resistencia al cambio, explorar lo que está más allá del conocimiento actual, expandir los propios límites, tener la flexibilidad necesaria para modificar el modo de sentir o de actuar. No se puede ver lo que no se sabe. Los problemas se disuelven al sumergirse en maneras novedosas de enfrentarlos. Si bien nuestros genes pueden determinar algunas de las características de nuestra personalidad, no son los únicos responsables de ella. La llamada realidad no es más que la realidad de cada persona y no la realidad absoluta. Los genes son responsables del 10% de las redes, pero el 90% se forma por las experiencias y los conocimientos adquiridos. La investigación actual adicionalmente sugiere que la neuroplasticidad puede ser clave para el desarrollo de muchos tratamientos nuevos y más eficaces para el daño cerebral, ya sea como resultado de una lesión traumática, accidente cerebrovascular, el deterioro cognitivo relacionado con la edad o cualquier enfermedad degenerativa como el Alzheimer o el Parkinson, incluso en casos de parálisis cerebral. La neuroplasticidad no solo ofrece esperanza a las personas que sufren de discapacidades cognitivas tales como el trastorno de déficit de atención con hiperactividad o la dislexia, sino que da lugar a importantes avances en el tratamiento de la depresión, la anorexia y otros trastornos conductuales y emocionales. Bueno, voy nuevamente a presentar diapositivas para continuar el diálogo. Bueno, el tema de la neuroplasticidad, muy interesante dentro de nuestro ámbito como educadores. Conocer realmente desde nosotros mismos qué pasa en nuestro cerebro, ¿cierto? ¿Qué pasa con esas experiencias que nos decían ahí? 90% de lo que aprendemos, ¿cierto? Es de acuerdo a esas experiencias vividas. ¿No? Cómo nosotros decidimos realmente cómo sentirnos frente a una situación. Me gustaría saber, ahí ya nuevamente se están presentando las diapositivas, la presentación. Sí, señora. Ok. Se visualizó sin ningún inconveniente el video, ¿sí? Con audio. Sí, señora. Bueno, Perfecto. Perfecto. Bueno, entonces, seguimos hablando de esa neuroplasticidad, ¿sí? Y entonces es lo que nos decía, bueno, nos favorece los nuevos aprendizajes. El ser humano es integral, ¿sí? Precisamente hablamos de ese ser social, ese ser con emociones, con sentimientos, y que cada uno de nosotros, atravesando las diferentes etapas del desarrollo, de acuerdo a nuestras experiencias vividas, pues se van recepcionando todas estas experiencias en nuestro cerebro.
pero algunas de ellas pasan a ser significativas, es decir, podemos recordarlas con facilidad y otras experiencias no tanto, o quizás las olvidamos. ¿Sí? Entonces, es allí que nuestro quehacer pedagógico, cada vez que nosotros estamos indagando por un tema nuevo, estamos preparando una clase, nosotros siempre lo que estamos buscando es que ese aprendizaje pueda ser significativo para nuestros estudiantes, que ese aprendizaje ellos en algún momento lo puedan recordar con facilidad. Entonces, ahí estamos hablando de que dentro de ese proceso de aprendizaje se vienen desarrollando unas nuevas conexiones neuronales, hay unos estímulos, hay unas experiencias vividas y hay ciertas situaciones que favorecen aún más el aprendizaje significativo y otras quizás no tanto. ¿Pero a qué se debe eso? Se debe a que cada uno de nosotros tiene una forma diferente de aprender. Hablamos entonces de los estilos y de los ritmos de aprendizaje. Hablamos también de las estructuras cerebrales y que cada uno de nosotros, como somos totalmente diferentes en cómo se nos da un aprendizaje y tenemos alguno de estas estructuras cerebrales más desarrolladas que otras. De ahí que, por ejemplo, de los que estamos hoy aquí en el foro, podemos decir, bueno, a mí quizás se me facilita más un aprendizaje cuando observo un video. Otro puede decir quizás al vivir una experiencia como tal que yo esté ahí, que esté realizando, no sé, los experimentos, que esté realizando el aprendizaje ya más llevado a la experiencia, lo puedo recordar fácilmente. Otra persona quizás puede decir, no, a mí se me facilita si yo tomo un texto, lo leo y a partir de eso puedo elaborar de pronto un gráfico, ¿sí? Entonces, cada uno de nosotros tenemos un estilo y un ritmo diferente para aprender, ¿sí? De allí también que cuando nosotros estamos hablando de las estructuras cerebrales, ¿sí? Estamos hablando de que en cada una de nuestras estructuras se vienen desarrollando unos procesos más significativamente que otros, ¿sí? Entonces, nuestra estructura cerebral derecha, izquierda, entonces hablamos estructura cerebral derecha, la imaginación, la creatividad, la intuición, la música, ¿sí? Se nos facilita más. Entonces de ahí que también vienen esos gustos y esos intereses. La estructura cerebral izquierda, entonces el razonamiento matemático, la lógica, la expresión, la escritura, ¿m? Y de ahí que como cada una de nuestras aulas son totalmente diversas, ¿sí? Encontramos que cada uno de nuestros niños y de nuestros jóvenes, pues se les facilita quizás un aprendizaje más que otro. Y es ahí cuando nosotros también recurrimos, bueno, quizás encontramos que este estudiante es muy bueno para las matemáticas y no se le facilita de pronto el proceso de escritura y de lectura, puede ser, pero buscamos desarrollar también esas fortalezas y en cada uno de nosotros, qué mejor que analizar cómo es que cada uno de nosotros aprendemos mejor. Ahora, ¿cuáles son esas experiencias de las cuales nosotros también tenemos recuerdos significativos? ¿Sí? Hablamos de que si en este momento nos preguntaran, bueno, y en tu momento cuando estabas en tu preparación universitaria, ¿cuál es de pronto ese docente que recuerdas, esa área, esa asignatura, cuál fue la que más te llamó la atención y por qué? Sin duda, cada uno de nosotros en este momento puede realizar ese proceso y empieza a recordar, puede ir a su memoria de almacenamiento y puede dialogar y hablar de la experiencia. ¿Sí? Entonces, de ahí que nos hablaban de esa plasticidad cerebral, ¿sí? Bueno, esa facilidad que tiene nuestro cerebro de adaptarse ante nuevas situaciones, nuevos estímulos, y que no es que solamente de pronto el cerebro aprende hasta tal edad, o que si yo llego a tal edad, entonces ya dejé de aprender. No, es totalmente falso. Puede ser que con una estimulación también cerebral, nuestro cerebro también continúa mejorando sus procesos cognitivos y que más adelante por eso vamos a desarrollar una actividad. Entonces, ¿qué actividades
se pueden llevar en el aula para potenciar ambos hemisferios. Entonces, vamos a mencionar algunas de esas actividades. Entonces, estaría para el hemisferio izquierdo, para el hemisferio derecho. Hemisferio derecho, los debates críticos, cuando ustedes, por ejemplo, están planteando actividades de investigación libres, trabajos creativos, los organizadores visuales, que estamos seleccionando por colores, ¿sí? Que estamos empleando las imágenes. Ahí estamos favoreciendo un tipo de aprendizaje que sea significativo y más aún para nuestros estudiantes que tienen más desarrollada la estructura cerebral del hemisferio derecho. Del hemisferio izquierdo, entonces los trabajos quizás que son más pautados, el paso a paso, que estamos planteando situaciones ya más al razonamiento, estamos de pronto dividiendo los apartados y estamos utilizando nuestras tablas para de pronto simplificar y explicar el 1, 2, 3, bueno, cómo se va a desarrollar esa información. Ahí estamos organizando precisamente una información para nuestro cerebro de manera que pueda ser recordada y pueda ser captada de una manera más fácil. Entonces, nos damos cuenta que el proceso de enseñanza y aprendizaje, sin duda, siempre estamos nosotros como docentes innovando. Miren el grado de significado tan grande que tiene nuestra labor docente. ¿Sí? Es una labor que en serio amerita muchísimos aplausos porque siempre estamos innovando, siempre estamos buscando, de acuerdo a nuestros grados que nos asignen, cómo puede nuestros estudiantes captar esos aprendizajes, qué experiencias nosotros de pronto podemos plantear y que favorecen de pronto esos aprendizajes en nuestros niños. De ahí que esa importancia de las neurociencias en las aulas. Estamos desarrollando las neurociencias en las aulas porque estamos aportando desde ese conocimiento científico, estamos aprendiendo cómo es que funciona nuestro cerebro, cómo se están llevando a cabo esos procesos de aprendizaje y todo eso lo estamos viendo implícito y ya se puede ver en qué, en la innovación, en la enseñanza, en las herramientas metodológicas que estamos llevando, estamos implementando, en ese currículo, ¿sí? Entonces, como lo hablamos, nuestras aulas son diversas. A nuestras aulas no llega solamente un niño o un estudiante con un tipo de aprendizaje solamente visual. No, a nuestras aulas llegan muchísimos niños que tienen unos estilos, unos ritmos totalmente diferentes. Y ahí que cuando nosotros empezamos ese viaje de experiencia con nuestros estudiantes durante un año escolar, podemos ver esos avances y realmente es muy gratificante cuando nosotros empezamos a ver que nuestros niños empiezan a ser curiosos, que empiezan a innovar, que nos empiezan a sorprender frente a unas pautas que nosotros les vamos dando, pero que ellos empiezan a crear, ¿sí? Todo eso está favoreciendo el cerebro de nuestros niños, todo eso los está conllevando a, bueno, que ellos vean que precisamente el proceso de enseñar, el proceso de educar, el proceso del aprendizaje es toda una experiencia y es realmente que si mi maestro llega al aula y le agrada muchísimo esa labor que está desarrollando, pues le va a transmitir eso también a su grupo de estudiantes. Hablaba también la neurociencia de, bueno, desde los sentimientos, ¿sí? Desde las emociones. ¿Cómo puede, por ejemplo, una situación afectarme a mí emocionalmente? Y esta situación, cuando yo llego a un aula, esto también se transmite. Si la persona está pasando por un momento de duelo, un momento de tristeza, se encuentra preocupada, nosotros captamos esas situaciones y más aún un niño, un estudiante que ellos son sumamente receptivos también. Pero hasta con nuestros propios compañeros de trabajo, nosotros a veces dicen que nuestro rostro habla mucho, más que 1000 palabras, ¿no? Entonces, cuando percibimos hay una preocupación, algo está sucediendo, la persona no está realmente en un foco de atención, ¿sí? Entonces, todas estas cosas son las que nosotros realmente es una reflexión
para cómo nosotros estamos llevando nuestro aprendizaje, cómo estamos llevando ese proceso de enseñar y educar a nuestros estudiantes. Ahora, hablamos también de que nuestros estudiantes pues pasan por diferentes situaciones, ¿sí? Y que esas situaciones nosotros también las vemos como reflejo en el aula. Un niño que quizás es violentado o quizás el niño no recibe un afecto, eso es lo que el niño y el estudiante llega a buscar, y esta ya es una serie de conductas, de comportamientos que se empiezan a ver en las aulas, ¿sí? Entonces puede ser el niño tímido, puede ser, o es el niño que siempre está buscando llamar la atención, es el niño que de pronto no es organizado en su cuaderno, es de pronto el niño que presenta tarde sus actividades o que quizás no las presenta, ¿sí? Porque algo más allá está sucediendo, algo más de fondo está pasando con ese estudiante que no está rindiendo académicamente, ¿sí? De ahí que hablábamos inicialmente de que ese proceso del aprender de nuestro cerebro no solamente es cognitivo, entonces también vienen otros factores que nos lleva a ser integrales, y es desde nuestro contexto social, emocional, sentimental, cómo nos encontramos en este momento y cómo se encuentran nuestros estudiantes. Hablamos de unos periodos críticos del desarrollo neuronal. De aquí podemos hablar brevemente de lo que son las etapas del desarrollo del ser humano, ¿sí? Tenemos entonces que nuestro cerebro también, cuando la persona nace, pues el cerebrito también va creciendo, ¿cierto? Entonces tenemos una etapa sensorial que es desde el nacimiento hasta los 5 años, y esa etapa sensorial, toda esa estimulación desde los movimientos, desde los sonidos, ¿sí? Está siendo muy importante ese momento, ese primer contacto con un entorno social donde llega ese niño, llega ese bebé. Entonces, de ahí que viene una serie de estímulos que van creando también en ese cerebrito una serie de experiencias también que se están recepcionando allí. Viene la etapa del desarrollo del lenguaje, verbal o no verbal, ¿sí? Entonces, cuando el niño ya comienza a hablar, comienza a decir sus primeras palabras, qué es lo que él está escuchando, por ejemplo, en esos primeros años de vida, en un contexto familiar, cómo hablan sus papás, cómo le están hablando a él, ¿sí? Y todo ese aprendizaje, por eso hablamos de que el primer agente educativo en la educación es la familia, por eso la familia es muy importante, esos procesos también de enseñarles, de educarlos, porque estamos hablando de ese primer agente educativo, ¿no? La importancia de esas escuelas de padres, enseñarles también a ellos todas estas cosas que sin duda, si en una familia no el buen trato no es propicio, pues nuestros estudiantes van a ser precisamente ese reflejo. Hablamos de la etapa del desarrollo de las funciones superiores, ¿sí? Entonces, ya hablamos cuando se empiezan a adquirir los procesos de razonamiento, los procesos más de lógica, el proceso donde el estudiante ya va a desarrollar el proceso de lectura, un proceso de escritura, ¿sí? Entonces, nos damos cuenta que de acuerdo a la edad, cada una de las situaciones que les presentemos a los estudiantes son totalmente diferentes. La maestra, por ejemplo, de preescolar, frente a unas actividades que se plantean con el niño, entonces van más encaminadas hacia el juego, hacia de pronto mostrar ilustraciones, las láminas, bueno, muchas cosas que le favorecen ese aprendizaje al niño. Ya diferente cuando estamos en primaria y estamos en secundaria, estamos buscando como maestros siempre, bueno, ¿cuáles son las actividades más propicias que favorecen el aprendizaje de los estudiantes? Hablamos entonces de las neurociencias y los procesos cognitivos en el aprendizaje, ¿sí? Entonces, al hablar de los procesos cognitivos, aquí ya vamos a mirar
que desde las neurociencias nos habla de cómo se adquiere un aprendizaje y qué es lo que está sucediendo en nuestro cerebro y cuáles son esos dispositivos, esos procesos cognitivos que empiezan a ser significativos para adquirir y recordar un aprendizaje. Hablamos del número 1, que es una percepción, ¿sí? Entonces, nosotros percibimos, ¿sí?, a través de nuestros sentidos una información, ¿sí? Estamos percibiendo algo. Ahí ya se activa un dispositivo del aprendizaje básico, una percepción. Luego de esa percepción viene una motivación, es decir, que a nosotros, bueno, logró como captar en nuestro cerebro algo y eso nos motiva como para continuar mirando en qué consiste. Cuando ya está esa motivación, entonces se enciende el dispositivo de la atención. Entonces es como esa lamparita también que, ¿no?, como que se enciende, ya hay algo en nuestro cerebro que está llegando un estímulo y llega una atención. Cuando llega ese momento de la atención, entonces empieza ya a funcionar ahí lo que es nuestra memoria. Ya entonces cuando esa atención llega a la memoria, estamos hablando de la memoria a corto plazo, de pronto a largo plazo, va a empezar a recepcionar esa información de acuerdo al grado de motivación y de significado que hubiese sido, entonces ya nosotros podemos empezar a comunicarlo, ¿sí? Podemos empezar a decir, bueno, es que resulta que cuando yo estaba en mi época universitaria, recuerdo, por ejemplo, esta situación de esta área que me llamó mucho la atención, ¿sí? La recordamos, vamos allá a la memoria de almacenamiento. ¿Qué estaba ahí implícito? Estos procesos cognitivos. Una percepción, una motivación, una atención, una memoria y lo podemos dialogar. Esto mismo entonces es lo que sucede con nuestros estudiantes, ¿sí? Esto es lo que nosotros con nuestras prácticas pedagógicas, nuestro quehacer pedagógico, ya ese desarrollo que hacemos allá en las clases, esto es lo que siempre estamos activando en el cerebrito de nuestros estudiantes. ¿Y con qué fin entonces? Ya entonces un aprendizaje de tipo emocional, social, intelectual. Aquí en esta partecita entonces ya hablamos como un poquito más detalladamente acerca de esos dispositivos del aprendizaje que les comentaba, ¿sí? Entonces decíamos que esa percepción la llevamos a través de nuestros sentidos, y en nuestros sentidos el gusto, el olfato, el tacto, ¿sí? Entonces hay una frase que me llamó mucho la atención y es, debe haber tantas formas de enseñar como de aprender, ¿sí? Entonces, de ahí que lo que les comentaba inicialmente, cada uno de nosotros tiene una forma totalmente diferente a realizar un proceso de aprendizaje. No quiere decir que si la persona que está observando el video, a diferencia de la que está escribiendo, no quiere decir que no esté aprendiendo, las dos están aprendiendo, solamente que cada uno lo está realizando de una manera totalmente diferente, pero se está adquiriendo un aprendizaje. Hablamos de la importancia de esa motivación. Realmente cuando podemos activar ese dispositivo de la motivación, que es la que nos conlleva a realizar una acción, ¿sí? Tener una buena actitud para realizar alguna acción, pues sin duda está marcando un momento muy significativo en ese proceso que se está realizando en nuestro cerebro. Ahora, la atención. Esta frase también, sin atención no hay aprendizaje consciente. Cuando nosotros somos conscientes de nuestro aprendizaje, entonces hablamos precisamente que podemos recordar las situaciones, podemos hablarlas, ¿sí? Podemos decir qué fue lo que sucedió, si fue significativo, si no lo fue. Recordemos también que en la neuroplasticidad entonces nos hablaban estos dispositivos en el proceso de aprendizaje. Hablamos de la percepción, la motivación, hablamos de la atención. Sin atención no hay aprendizaje consciente. 7 claves relacionadas con la atención. Entonces,
Importante, nosotros siempre tener nuestros objetivos y metas realistas, gestionar el tiempo, el control emocional en el aula y ese refuerzo positivo, variar el estímulo, control de estímulos distractores, la retroalimentación que favorezca la participación y escucha activa y los organizadores visuales. Entonces, nos damos cuenta que precisamente todo ese proceso de neurociencia aplicado a la educación, mire todo lo que nosotros como docentes realizamos en nuestras aulas de clase, ¿sí? Mire todo lo que precisamente lleva la preparación de una clase y cómo nosotros también incidimos para que esos aprendizajes sean significativos con nuestros estudiantes. En el momento en que nosotros hablamos de un control emocional en el aula y ese refuerzo positivo, lo importante que es buscar las fortalezas de cada uno de nuestros niños, cada uno de nuestros estudiantes tiene algo positivo, así como nosotros que estamos en esta mañana, cada uno tiene unas habilidades, cada uno tiene unos aportes totalmente diferentes y qué bueno es cuando nosotros recibimos precisamente esos refuerzos, esos estímulos positivos, ya sea de pronto con una palabra, de pronto un reconocimiento, ¿sí? Todo eso nos conlleva realmente a una motivación, a continuar realizando las diferentes acciones. Y más aún, ¿qué pasa con nuestros niños cuando reciben esas motivaciones en las aulas? ¿Qué pasa cuando nosotros también en estos momentos de pronto que de pandemia, de nuevamente estar en un regreso a una presencialidad, cada uno pasó y ha pasado por situaciones totalmente diferentes, ¿sí? Pérdidas de sus seres queridos, miedos, temores, ¿sí? De pronto otros no tanto, pero de allí que la importancia es nosotros siempre estar como en ese lugar del otro, entender que ellos desde su crecimiento y su desarrollo son niños, son adolescentes, son personas que están en un proceso formativo y que nosotros somos ese ejemplo también para muchos de ellos. Muchos de nuestros estudiantes es sorprendente cada vez que empezamos a indagar con ellos y muchos de ellos se quieren parecer a su docente, ¿sí? Entonces, somos ese ejemplo también para ellos. Ellos nos están observando, son muchas vidas que nos observan a nosotros, ¿sí? Cómo desarrollamos una temática, cómo estamos abordando un tema, cómo estamos solucionando una situación. Perdemos o no perdemos el control frente a ciertas situaciones que se presenten quizás en el aula, ¿sí? Entonces, todo eso son claves y todo eso es lo que nosotros estamos realizando dentro de nuestras aulas, en esa interacción con nuestros estudiantes, un aprendizaje consciente. Hablamos también de este dispositivo de la memoria, ¿sí? Hablábamos de en qué momento llega precisamente esa codificación, ese almacenamiento, cómo organizamos la información que nosotros estamos almacenando en nuestro cerebro, cómo está siendo captada, ¿sí? Nuestros sentidos, ¿sí? Cuando somos conscientes precisamente de eso que nosotros estamos recibiendo como información, ¿sí? ¿Qué está sucediendo realmente tras una pantalla cada vez que nosotros estamos de pronto dirigiendo una clase a nuestros estudiantes? ¿Realmente son conscientes nuestros niños, nuestros estudiantes de la importancia que es esos procesos de aprendizaje? Hablamos también entonces de los tipos de memoria, ¿sí? Hablamos de una memoria sensorial, una memoria a corto plazo y una memoria a largo plazo, ¿sí? Entonces, esa memoria a largo plazo, cuando nosotros podemos hasta recordar episodios de nuestra infancia, cada uno de nosotros de pronto decir, bueno, yo recuerdo a mi profesor de primaria y de pronto hasta puedes decir el nombre, puedes decir la situación, ¿sí? Y pueden ser experiencias de diversos, en estos momentos, diferentes, ¿sí? Entonces, son esa información donde quedó almacenada en el tipo de memoria a corto plazo, a largo plazo, qué tanto dura esa información en nuestro cerebro y pueden pasar años a veces, ¿no? Años y una información, si fue muy significativa, un aprendizaje realmente fue significativo para nosotros,
Entonces, podemos recordarla con gran facilidad. Entonces, ¿cómo trabajar procesos cognitivos? Aquí, entonces, estamos visualizando los momentos de una clase, ¿no? Estamos viendo en estos momentos de la clase los dispositivos que están del aprendizaje. Los momentos, los número 1, 2, estamos hablando de la atención y de la motivación, ¿sí? Es cuando el docente llega a su aula, cuando el docente realiza su conexión, ¿sí? ¿Cuál es esa motivación que les está mostrando a sus estudiantes? De pronto les está explicando el paso a paso de lo que van a desarrollar, lo que van a entrar a ver en esa hora, en esas 2 horas de clase. Les está diciendo cuál va a ser esa intención pedagógica de lo que van a entrar a ver. Algunos docentes, por ejemplo, realizan alguna actividad de pronto de, bueno, vamos a levantarnos, vamos a estirar los brazos o vamos a, de pronto, con alguna música. Bueno, hacen como una iniciación antes de tomar la clase como tal. Están desarrollando la atención y la motivación. Esos son esos procesos cognitivos que en ese momento se están realizando. Luego, cuando ya se desarrolla, se empieza a desarrollar el tema, el maestro está brindando esa información a través de algunas herramientas pedagógicas, ¿sí? De pronto el docente dijo, no, yo busqué el video para mostrarle a los estudiantes. Otro dice, no, yo de pronto acudí a un mapa conceptual. Otro dice, no, yo organicé unos grupos de trabajo con mis estudiantes donde hay un líder, donde hay un moderador, ¿sí? Entonces estamos desarrollando esa clase y ¿qué estamos buscando? Que precisamente ese desarrollo de la clase, toda esa información pueda llegar a la memoria. Estamos buscando que ese aprendizaje pueda ser significativo. ¿Con qué fin? Con el fin de que nuestro estudiante, en el momento en que nosotros empecemos a preguntarle, pues nuestro estudiante también pueda comentar acerca de esa situación. Y de ahí buscamos siempre que el aprendizaje pueda ser significativo para ellos. Bueno, entonces llegó aquí el momento de realizar una pequeña actividad de participación activa y un ejercicio de plasticidad neuronal, ¿sí? Estos ejercicios de plasticidad neuronal precisamente le permiten a nuestro cerebro continuar fortaleciendo esos procesos cognitivos, ¿sí? Despertar todos estos dispositivos que hemos estado viendo en esta mañana, desde la atención, desde la lógica, desde el razonamiento, bueno, cuál es la mejor alternativa, ¿sí? ¿Cuál es el nivel de respuesta? Entonces, por favor, vamos con 2 docentes. Uno de ellos, entonces, que me pueda... Aquí hay una actividad que estoy mostrando en pantalla y el ejercicio es, di el color de las siguientes palabras, evitando leer las letras. Y es poder realizar esa lectura en el menor tiempo posible. Entonces voy con la participación. Vamos a 2 docentes, estaría bien. ¿Lo puedo hacer? Claro, sí, señora. ¿Cuál es tu nombre? Marta Estela Marín. Profe Marta. Listo, cuéntame. Verde, rojo, azul, amarillo, azul, negro, rojo, azul, verde, negro, rojo, amarillo, verde, azul, negro, azul, rojo, verde. Muy bien, mi profe. ¿Te costó trabajo? ¿Cómo te sentiste en el momento en que estabas realizando el ejercicio? Bien, pero uno al leer la palabra también como que trata de confundirse. Ajá. Pero bien. Exacto. Resulta que en ese momento el hemisferio como tal que están tus 2 hemisferios ahí con la información trabajando, ¿cierto? Porque uno te está diciendo, tú estás captando un color. Por ejemplo, estás viendo el color verde, pero la palabra es amarillo,
¿cierto? Entonces está el cerebrito derecho y el izquierdo, esos dos hemisferios están, cada uno está peleando una información, ¿sí? Entonces, algunos quizás lo pueden decir más rápido, otros no tanto, y esa es la idea precisamente de la plasticidad cerebral y de ese ejercicio, de ese procesamiento para nosotros cada vez nuestros niveles de respuesta sean más rápidos. Vamos con otro docente. Muchísimas gracias, profe. ¿Lo puedo hacer? Claro, sí, señor. ¿Cuál es tu nombre? Eduardo Rojas. Edward. Bueno, mi profe Edward. Inicia desde ya. Verde, rojo, azul, amarillo, azul, negro, rojo, azul, verde, negro, rojo, amarillo, verde, azul, negro, azul, rojo, verde. Muy bien. Como más rápido. ¿Qué tal, profe? Sí, como decía la profesora, como decía la profe anterior, uno pues mire el color, pero también lee la palabra y tiende uno como a equivocarse un poquitico, pero sí está bueno el Claro, ejercicio. claro. Mira, y esos ejercicios, muchísimas gracias a los dos profes. Muchísimas ¿Listo? gracias Bueno, esa con gusto. participación. Porque precisamente resulta que estos ejercicios son los que a nosotros están implícitos, todos estos dispositivos del aprendizaje, nuestro cerebro está en pleno funcionamiento, ¿sí? Está aún más activo, está desarrollando la concentración, la atención, la memoria. Por un lado, tu hemisferio derecho te está diciendo las letras, la palabra, y por el otro lado está tu hemisferio izquierdo diciendo el color, ¿sí? Entonces, están ahí precisamente desarrollando todo este ejercicio de plasticidad cerebral. Esto es uno de los ejercicios que desarrollamos de manera sencilla. Aquí también tenemos un ejemplo de esos ejercicios que son muy prácticos y no solamente llevándolo al ámbito de nuestros estudiantes, sino también para nosotros como educadores. A veces nosotros nos olvidamos de nosotros mismos, ¿sí? Y nosotros nos dedicamos quizás a solamente desarrollar unos temas, pero ¿qué pasa con nosotros también? ¿Qué pasa con nuestro propio aprendizaje y con nuestra propia estimulación cerebral? Entonces, estos son ejercicios prácticos que los invito precisamente a que también los podamos desarrollar en algún momento, ¿sí? Que podamos, bueno, dedicarle unos minutos y vamos desarrollando también esa agilidad, ¿no? Estos ejercicios, ¿sí? Y estos ejercicios también nosotros podemos llevárselos a nuestros estudiantes. Hablábamos inicialmente del desarrollo de una clase, cuáles son esos dispositivos implícitos en ese momento y qué bueno, por ejemplo, también llevarles a nuestros estudiantes, proponerles este tipo de actividades donde ellos también puedan ir retando su cerebro, donde ellos van desarrollando más esos procesos atencionales que los preparen para empezar a recibir la información que nosotros les queremos brindar. Entonces aquí llegamos a unas conclusiones, ¿sí? Ya es el momento también del descanso de los docentes. Y hablamos entonces de unas conclusiones de esos aportes de la neurociencia a la educación. Entonces hablábamos de que el cerebro es una herramienta en aprendizaje continuo, ¿sí? Todas esas experiencias, todos esos estímulos, todo ese entrenamiento siempre nos va desarrollando redes neuronales, cambios fisiológicos y funcionales en nuestro cerebro. Mientras nosotros emocionalmente nos sintamos bien, eso es lo que nosotros también transmitimos. Mientras nosotros también nos sintamos a gusto con lo que estamos desarrollando, lo que estamos realizando, eso se puede percibir. El cerebro aprende a través de patrones, entonces patrones de experiencias significativos, ejemplos significativos, nuestras clases, entonces siempre buscamos que sean innovadoras, que el estudiante desarrolle el experimento, que de pronto busque los materiales para que él mismo pueda realizar ese proceso, que pueda armar, desarmar, que pueda crear sus propias presentaciones, que lo pueda exponer, que con sus propias palabras él también pueda ir construyendo ese aprendizaje. 3, las emociones y la cognición, entonces siempre van de la mano. Entonces ahí está muy relacionado que nuestro cerebrito no solamente es la cognición,
¿sí? Nuestro cerebro también entonces va muy ligado a todas las emociones, a todos los sentimientos, qué está pasando en el contexto social donde nos desenvolvemos a diario y qué pasa con un entorno escolar, cómo está haciendo ese contexto, cómo recibimos a nuestros estudiantes en el momento en que empiezan a conectarse, cómo nosotros recibimos a nuestros estudiantes en el momento en que empiezan a llegar al aula, ¿sí? 4. El desarrollo del cerebro funciona en torno a factores genéticos, ambientales. Lo importante de poder conocer esas historias de vida de nuestros estudiantes y cuál es esa situación actual. De pronto, tiempo de pandemia hablando, ¿qué pasó con esa familia? ¿Hubo pérdidas? ¿No hubo pérdidas? Emocionalmente, ¿cómo vienen nuestros estudiantes? Puede ser que esas situaciones, esos miedos, estén incidiendo también en un rendimiento académico bajo de nuestros niños. El cerebro funciona mejor si el cuerpo descansa. Es muy importante nosotros también hablarles a los padres de familia, a los adolescentes, a los jóvenes, a los niños, de la importancia del descanso y nosotros mismos, ¿sí? Nosotros también tener en cuenta que un cuerpo, un cerebro, mente que también destine sus espacios adecuados para el descanso es una persona que también empieza a rendir muchísimo mejor. No es lo mismo un niño que de pronto se está acostando 11 de la noche y se levanta 6, 7 de la mañana a un niño que está cumpliendo con sus horas de sueño realmente estipuladas, ¿sí? No estamos sobrecargando de pronto situaciones en el cerebro y en el desarrollo, interfiriendo en el desarrollo también de un niño, en el cerebro de un niño. El cerebro establece una ruta para el aprendizaje, hablábamos entonces de las experiencias significativas, el material concreto, la retroalimentación, seguirles a nuestros estudiantes permitiendo que ellos innoven, ¿sí? Que también sean partícipes de liderar esos procesos en las propias aulas, que si vemos que un estudiante es muy bueno para las matemáticas y el otro estudiante de pronto le cuesta más, entonces quizás ese estudiante tiene más facilidad de desarrollo en uno de sus hemisferios, de pronto en el hemisferio izquierdo. Pero nosotros, como ya somos conocedores de cómo funciona un cerebro, entonces podemos hacer grupos colaborativos también para que un estudiante muy bueno en matemáticas nos ayude a liderar de pronto con estos estudiantes que les cuesta un poco más, incentivarlos, motivarlos y también aquellos estudiantes que les cuesta un poquito más llevar un rendimiento académico más alto, recordemos la importancia de la motivación y de los incentivos. Recordarles que ellos también son muy buenos y que si están en estos momentos aprendiendo, estando en un contexto escolar, es porque sin duda ellos también aportan muchísimas cosas a favor de sus otros compañeros y que vamos a buscar cuáles son esos fuertes de estos niños. El cerebro aprende mejor si va de lo más sencillo a lo más complejo. Entonces, las etapas del desarrollo, ¿no? Entonces, hablábamos de la importancia de tener en cuenta las edades de nuestros estudiantes, los grados escolares. Quizás no es lo mismo un niño que ha sido 3 veces repitente de un grado escolar a uno que de pronto lleva más una línea seguidita, ¿no? No es lo mismo las actividades que nosotros les planteamos a nuestros niños de primaria a las que planteamos con nuestros estudiantes de secundaria. Pero ante todo, sea primaria, sea secundaria, están en un proceso de descubrimiento, están en un proceso de mejorar y de siempre aportar cada uno desde sus talentos. No sabemos qué más talentos hay en cada uno de ellos, ¿sí? No sabemos con qué más nos van a sorprender y qué mejor convertirnos en esa institución educativa, convertirnos en ese docente que cree aprendizajes significativos. Y al igual que nosotros hoy en día podemos decir, recuerdo a mi docente de primaria, recuerdo a mi docente de secundaria, recuerdo a mi docente de universidad, qué mejor que sea de la mejor manera y con los mejores aprendizajes. Dicho de esta manera, muchísimas gracias por la participación a este foro, por la invitación de la Fundación Piensa en Todos, del municipio también de Río Negro. Muchísimas gracias por esta invitación. Fue un gusto haberlos acompañado.
Mira,